Sagitario, espero que estés genial, sobre todo deseándote buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre todo, regálame un like, regálame mucho amor, mucho cariño, ese pedazo de like. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Muchísimas gracias. Visita mi web por aquí abajo, mis redes sociales. Y ahora vamos a conectar con la energía del universo. Me está diciendo con la energía de los animales del universo. Qué bonito. Para ti los animales tienen un papel muy importante. Siento, Sagitario, que para ti en un pasado has tenido que... Te marcó mucho la muerte de un animal. Para ti lo era todo. Estoy canalizando mensajes importantes exclusivos para ti. Se ha convertido en tu ángel guardián. Sé que ahora mismo puede recorrerte lágrimas en tus ojos. Wow. Esta persona o este animal, para mí los animales, llámalo como tú quieras, Sagitario, era como tu mejor amiga. Viviste momentos muy guays, exclusivos, únicos, y que lo recuerdes con cariño, y sobre todo tiene alguna imagen de él o de ella, de este animal, y que él te cuida en el otro lado y que siempre está contigo. Pensar que aunque alguien ya no está en estos mundos, pero puede estar aquí, aunque no los veamos, pero pensar que nuestros seres fallecidos o animalitos, llámalo como tú quieras, nos envían cada 2 por 3 señales, sincronicidades. Lo que pasa es que tenemos que saber interpretar. Y una manera única, como dice el Dr. Manuel Sanz, también conectar con otros mundos paralelos es la meditación. Yo de verdad que estoy haciendo meditaciones, afirmaciones, y conecto fácilmente con otros mundos paralelos y es increíble, de verdad. No tengas miedo, incluso voy por la calle también, puedo entrar en otros mundos paralelos, ya pierdo la cuenta cuando veo mensajes. ¡Guau! Es brutal. Vamos a ver por tu persona especial o que aún has conocido. Vale, puede ser, Sagitario, que tengas alguna cita, que seáis como incompatibles. Por la persona que estás preguntando. Siento de que esta persona, a ver, puede ser que tú el día que quedes con esta persona, que no la conozca o que ya la conozca, Sagitario, llévalo a tu terreno personal. Puede ser que tú a lo mejor emocionalmente no estés preparado, preparada, o estés como reacia. Si tu intuición te dice que no es el momento, no es el momento. No te debes de, a lo mejor, de obligar o tener la presión social de que porque todos tienen pareja, pues yo también. No. Debes a lo mejor de estar preparado, preparada para quedar con esta cita. Es una persona interesante. O a lo mejor ves rollo amigo o amiga, y si no te apetece, no te apetece. Si no es el momento, puede ser el momento más adelante. Si a esta persona le gustas, lo entenderá y oye, a lo mejor de aquí a un mes o 2 meses, yo qué sé, estarás como más receptivo y oye, ¿puede surgir algo con esta persona? Sí. Pero siento de que no estás como preparada. Hay algo que debes de trabajar más en ti, o a lo mejor hay algún proyecto, lo que sea, Sagitario, pero yo te aconsejo que quedar por quedar, no. Ni pierdas tu tiempo y no hagas perder el tiempo de esta persona. Y si siente de que estás viviendo un poco de movida, ya me da igual sea tema de amor o por otros temas,
que si estás como descentrado, descentrada, Sagitario, resuelve eso y ya llegará momentos en el amor. Que tengas más adelante una relación estable, sí, pero yo siento que debes de a lo mejor resolver esos conflictos aún. Vamos a mirar tus energías para tus próximos días, Sagitario. ¡Wow! Lo ves, momentos de como el ermitaño, ¿no? Un momento de soledad, pero ya mejor de aplicar en la vida real esos conceptos. Siento de que has leído o has escuchado audiolibros de temas de espiritualidad, pero quiero que te quedes con lo que te sirva en tu vida y lo que no, no. O por ejemplo, has hecho diversas actividades para manifestar esto, lo otro, pero quédate con lo que más, por ejemplo, vaya más contigo. Yo, por ejemplo, hoy en día practico mucho la técnica de Ho'oponopono. Yo raramente que medite, a mí las afirmaciones me van genial. O también no me tomo casi nada personal, la verdad, aún estoy trabajando en ello, soy humana. Y me falta mucho para avanzar. Sobre todo Capricornio, momentos de... te llega abundancia o algo que no esperabas. Me viene que puede ser que tengas la idea de cambiarte un móvil, un portátil, porque a lo mejor ya no tira. Conseguirás lo que tú deseas a través de dinero inesperado. O yo te aconsejo que realices la técnica como atraer dinero o algunas meditaciones o que tengas tus afirmaciones para atraer dinero, Sagitario. Y es una manera de atraer dinero, lo atraerás. Y yo te puedo garantizar y asegurar que vas a conseguir ese modelo que tanto deseas. Te veo también trabajando en tema de oficina, quieres alguna que te aumenten el sueldo. O momentos de cambio, siento de que ya nada te inspira o a lo mejor has dado ya todo lo posible en esa empresa. Siento de que los próximos meses o yo te veo realizando un cambio de laboral o siento de que las normas van a cambiar, que el ambiente se va a volver como muy tenso, Sagitario, y te vas como a replantearte cosas. O puede haber algún ERTE, no sé, algo muy raro. O que cambien el jefe, la normativa. Se vuelve un poco turbio donde estés, pero bueno. Tomarás otras decisiones. Lo vas a meditar, vas a mirar lo bueno y lo negativo. Y yo te veo que eso que a lo mejor ahora te está como preocupando, tomarás medidas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Momento también de que realices algún viaje. Siento de que en los próximos días, semanas realizarás un viaje que te venga bien para desconectar. Alguna excursión también para despejar la mente, te irá genial. Y una vez que nos alejamos a lo mejor unos días, un día de nuestro escenario habitual, te puedo garantizar, garantizado, si no me crees, te invito a que lo demuestres, que lo pongas en práctica, que se mueve todo. ¿Por qué? Porque cambiamos de pensamientos, sobre todo de lugar. Despejamos la mente y es cuando tomamos mejores decisiones y se mueven muchas energías. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like, de verdad, gracias, gracias, gracias. Regálame mucho amor, mucho cariño, manita arriba, suscripción. También te invito a mis redes sociales, mi web donde está toda la info, por aquí abajo.
Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.